Veamos ahora lo que es la calorimetría, o sea, la forma como vamos a medir o estimar el calor. En particular, exploremos un poco el tema de trabajo y temperatura. Recordemos el pequeño experimento que ya estuvimos viendo en la introducción, que era este con que tengo un peso que jala de esta correa metálica que va a ser arrastrada al girar este cilindro. Aquí hay una palanca con que yo puedo hacer girar este cilindro y a través de esta wincha metálica que está bajo tensión va a generarse roce. O sea, ustedes hacen girar este cilindro con la palanca esta, gira el cilindro, se raspa aquí entre esta superficie metálica y el cilindro, que el cilindro contiene agua, acá hay un termómetro y con este podemos medir la temperatura que va a tener el agua. Y a medida que yo estoy ejerciendo roce, voy a aumentar la temperatura del agua. En consecuencia, estoy pasando de trabajo a temperatura. Eso lo podemos hacer directamente postulando de que sencillamente hay una relación entre energía, calor, trabajo, calor y aumento de temperatura. El factor que está entre medio es lo que se llama la capacidad calórica, que es en este caso la capacidad calórica del agua que está en ese cilindro. Ahora, si la capacidad calórica es alta, significa que si yo le agrego algo de energía o calor, yo voy a lograr aumentar muy poco la temperatura. Si la capacidad calórica es baja, cualquier pequeña cantidad que yo agregue va a llevar a un aumento dramático de la temperatura. Esto vale en particular para sólidos y para líquidos. Ambos tienen el mismo comportamiento. Si yo agrego algo de calor, como ustedes, por ejemplo, si van a calentar agua para hacerse un café, ustedes agregan calor a través del fuego, la cantidad de temperatura que aumente en la ollita va a depender de la capacidad calórica del agua que tiene en la ollita. También tenemos otro problema acá, resulta que va a depender, claro, si yo tengo una olla grande o una olla chica, cuánto rápido va a aumentar la temperatura. O sea que aquí está además oculto no solamente la posibilidad de aumentar la temperatura, también está escondida la cantidad de agua que yo tengo. O sea que esta capacidad es realmente no solamente una propiedad térmica, también hay un tema de la masa que está representada a través de esta capacidad. Ahora, esto es válido para agua, es válido para, o sea, líquidos y es válido para sólidos. No así para gases. En gases depende mucho cómo uno realiza el proceso. Por ejemplo, yo puedo realizar el proceso en forma de modo que yo mantengo el volumen constante. O sea, por ejemplo, yo aquí voy a aumentar la temperatura, aquí yo aumenté de acá a esta temperatura, y lo que ya habíamos visto, las moléculas empiezan a desplazarse con mayor velocidad, que es el típico comportamiento de mayor temperatura que ya habíamos visto, la explicación de lo que era temperatura y calor, y lo que yo hago es bloqueo este volumen, no lo dejo que expanda. Obviamente, los golpes de estas partículas van a ser más fuertes contra los émbolos, va a aumentar la presión en este volumen acá, la presión aumenta, pero el volumen lo mantengo constante. Si yo mantengo el volumen en forma constante, la relación que yo tenía recién, que habíamos visto esta, es un poco distinta porque tengo que indicar de que mantuve para ese caso el volumen constante. O sea, es la misma relación calor, igual que acá, aumento de temperatura, igual que acá, pero la capacidad calórica la estoy poniéndole un apellido que es indicar de que es a volumen constante. Lo mismo lo puedo hacer ahora con presión constante, que es una situación distinta. En ese caso, yo dejo, aquí lo voy a calentar, yo dejo que aumente, por la presión aquí aumenta, aumente el volumen, se está moviendo el émbolo hacia arriba, con lo cual está justamente esta presión que acá yo al calentarlo aumenté va a llevar a que se expanda el gas y se va a expandir hasta que la presión acá que yo tengo sobre el émbolo, que es la presión atmosférica, sea equiparada. En consecuencia, voy a haber permitido de que aumente el volumen, pero voy a haber dejado la presión constante. Si hago el calentamiento bajo esas circunstancias, lo que yo obtengo es la misma relación, pero en vez de tener, o sea, aquí tengo nuevamente el aumento de calor, tenemos el aumento de temperatura, pero la capacidad calórica la estoy indicando como capacidad calórica a presión constante. Esa es la forma como en un gas hay que considerarlo, hay que separar las dos situaciones. Ahora ya hablamos de que, por ejemplo, si me voy de vuelta a la olla, si tengo una olla muy grande llena de agua, me va a demorar mucho tiempo en poder calentarlo. O sea que hay un tema aquí que está la masa escondida detrás de esa capacidad calórica. Por eso uno también trabaja ahora con una capacidad que es por masa. Así que yo tomo la capacidad calórica, ya sea la de un sólido, la de un líquido, también puede ser la de el caso de un gas a volumen constante o a presión constante, y la divido por la masa. Y si hago eso, voy a obtener lo que se llama el calor específico. El calor específico es el calor
por unidad de masa. En consecuencia, si yo en este minuto mido para el agua, voy a obtener un valor que depende del agua y no del tamaño del envase que yo tengo. O sea, si yo lo hacía con C acá, vaya a depender si tengo una olla grande o una olla chica. Si hago la medición ahora y calculo, divido este factor acá determinado por la masa, si uso la masa grande de una olla grande, voy a obtener entonces que como la capacidad calórica también es más grande, la proporción es la misma. O sea que el calor específico es propio del material. El agua, independiente del volumen que yo tenga, independiente de la masa que yo tenga, el calor específico del agua es uno solo, es un parámetro que yo lo puedo tabular. Consecuencia, en lo general, vamos a trabajar con los calores específicos, que son tabulables y que yo puedo después, cada vez para cualquier material que yo quiera, sea agua, líquido o gas, puedo directamente ir a averiguar cuál es el valor. Así que en ese caso, nuestra ecuación que teníamos en delante acá, esta es la ecuación para un líquido o un sólido, en que teníamos la cantidad de calor que estoy agregando, la capacidad calórica y la temperatura que aumentó. Si yo ahora introduzco este factor de calor específico, tengo que despejarlo acá, o sea, yo paso la masa multiplicando para acá, tengo que la capacidad calórica es el calor específico multiplicado por la masa. Si ahora yo lo introduzco aquí en esta parte, en vez de este C, escribo Cm, obtengo acá. Se fijan, acá tengo el delta Q que tenía acá tengo el delta T que tengo acá, y este fue reemplazado por MC, por la masa, por el calor específico, que es el que yo obtengo directamente de esta otra definición. Esta es la ecuación clásica con la cual vamos a trabajar en estos estudios. Ahora, aplica también para lo que es, de la misma forma, ahora puedo hacer el caso para volumen, tengo una capacidad específica para volumen constante, y tengo lo mismo para presión constante, y con ello puedo aplicarlo de la misma forma a la correspondiente ley. Ahora, en general, aquí al final tenemos que este factor de acá depende del material, y si yo quiero determinarlo, lo que yo tengo que hacer es un experimento en que lo que hago normalmente es que yo tomo, por ejemplo, un objeto metálico, lo introduzco en un agua caliente y hago que el objeto metálico se caliente. Eso me permite a mí determinar el calor que va a fluir de un sistema al otro. O sea, en este caso acá, yo tengo que el calor, si M chico es el material que yo estoy agregando y C es la capacidad calórica que yo quiero averiguar, la temperatura que yo